Jeremías capítulo 26, versículo 6. Dice la palabra: y pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Señor, damos gracias hoy en esta noche. Damos honor, reconocimiento a ti, a tu santo nombre. Gracias porque tú nos permites estar en tu presencia. Gracias porque nos concedes este momento de adoración y alabanza. Te pedimos, Señor, que tú nos hables con tu luz y verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra acá, la palabra de Dios para todos. Entonces haré con este templo lo mismo que hice con Silo, y convertiré esta ciudad en un modelo de maldición para todas las naciones de la tierra. Bien, aquí en Jeremías 26, 6 viene el Señor ministrando su palabra a través del profeta Jeremías. Nuevamente, ¿no? Es advirtiendo y denunciando todo lo que estaba haciendo, planeando el Señor en su indignación, en su ira para con Judá y Jerusalén, porque era una nación, un pueblo gobernado por gente impía, conducido e impulsado por gente impía. Y es interesante porque se querían deshacer de esas voces de advertencia y de llamados de atención que estaban a su alrededor. De hecho, se sabe, por ejemplo, que el rey hijo de Josías persiguió a un profeta que le hablaba, que no es este Jeremías sino otro, hasta Egipto, y lo hizo traer. Es como que si lo hubiese si hubiese fijado para él un designio de muerte y lo hubiera hecho traer y lo ejecutó. O sea, no es como que ya no lo escucho más y ya, sino que la indisposición de algunos de estos reyes era sobresaliente a tal punto, por ejemplo, que vemos eso que les acabo de comentar. Bien, entonces es abundante. Usted, que hemos estado estudiando el libro de Jeremías, usted dice, pero no cambia de temática el Señor. Realmente no, a pesar de que son muchos capítulos, son advertencia sobre advertencia, llamado de atención sobre llamado de atención. Obviamente eso llega a un punto en que llega y se cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tanto es así que por eso es que hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, porque ya mientras en el 1 están las señales, los llamados de atención, los reclamos de Dios, la contención que tiene Dios con estas personas, en el otro caso solo es un libro, digámoslo así, poético, ¿sí?, en el que solamente hay expresiones lúgubres, de tristeza, de dolor, en forma, pues, de poemas y canciones, ¿sí?, en expresiones del profeta. Ahí ya es como que la parte profética se merma un poquito, aunque en medio de ese libro también Dios le habla al profeta anunciando momentos distintos para la nación como tal. Entonces uno, por ejemplo, cuando lee estas cosas puede pasarle que se aburra, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, cuando lee el Antiguo Testamento se aburre porque es como repetitivo el asunto, ¿sí? Y no solo aquí. Los reyes, por ejemplo, los reyes, historia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Aborde usted esas lecturas. Aun cuando usted sea un lector con cierta voracidad, digámoslo así, le va a parecer que, bueno,
ya estoy aquí, lo mismo, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y hizo esto y lo otro. Y luego dice, e hizo lo recto delante de Dios, conforme a lo que había hecho David su padre, y Dios lo prosperó, y más tarde vinieron y hicieron lo malo, y eso es como un ir y venir. Y entonces usted dice, bueno, ¿por qué esto es tan abundante? ¿Por qué es así? Y hay que decir que los libros, por ejemplo, Primera de Reyes y Crónicas, y todos esos 4, están bastante comprimidos. Entre ellos se aportan ciertos detalles que al uno le faltan, ¿sí? Pero al final son comprimidos en cosa de 2 capítulos o a veces menos. Sacan toda la vida de un rey, una gestión de 30, 40 años, imaginemos eso. ¿Sí? Pero la Biblia es un libro de un mensaje central, ¿sí? A pesar de que va y viene y repite y digamos, es como que enfatiza y como que se alarga y como que habla de una persona y luego habla de otra y luego habla de un pueblo y luego habla de otro pueblo, estamos frente a un tema central de la Escritura, y eso es lo que en parte también, entre otras cosas, no es lo único, la hace tan especial a la Biblia. Que quien entiende el Evangelio puede entender todo lo que está escrito con el fin de acentuar esa conciencia de lo que acontece aquí, ¿sí? Entonces, ya vamos al 26, imagínense, hemos estado este año y algo del anterior viendo Jeremías, estudiándolo de todos los momentos. ¿Qué viene diciendo aquí? ¿Sí? Aquí le está hablando a esta nación de una forma fuerte nuevamente, pero en un tono aún de advertencia. Y aquí me detengo un momentico, porque esto obviamente, si está pasando, es porque esa es la forma habitual que el Señor tiene para funcionar. O sea, el Señor advierte, es muy bueno en ese sentido, ¿sí? Advierte. En Nínive, por ejemplo, habían 120,000 personas y Dios advirtió, ¿sí? Dios advirtió a través de Jonás, y sorpresivamente, ¿no? Esa nación, pues, dio un cambio, sorpresivamente. O sea, ¿qué estamos viendo? Que mucho del libro se concentra en advertir y advertir para que no venga. Y una de las advertencias es esta, lo que vemos aquí. En el 6 dice, y yo pondré esta casa como Silo. Ahí nos detenemos un momentico, esa es una advertencia, ¿sí? Y hay otra advertencia que más adelante vamos a tener que traer, pero es de versículos del capítulo 25. Pero concentrémonos un momentico aquí. Entonces haré con este templo lo mismo que hice con Silo, dice la palabra de Dios para todos. Ahora, cuando uno lee eso, obviamente, ya está embotado de que no entiende ni los nombres, ni los lugares, ni nada, ni la geografía, ni la situación. Y entonces le pasa eso, ¿no? Que uno dice, no me dice mucho a mí eso. Pero hay que entender qué es Silo para que nosotros pongamos un poquito de sentido a esto que está aquí advirtiendo el Señor. Porque para la nación de Judá y Jerusalén, y en general con Israel, sí que era un sitio bastante importante, ¿sí? Porque Silo es el lugar donde se estableció por primera vez el arca del pacto y, por decirlo así, una incipiente estructura de tabernáculo, ¿sí? Y desde allí se hacía, por decirlo de alguna manera, la gestión espiritual de Jerusalén. Silo fue entonces el centro de adoración por mucho tiempo, antes de que Jerusalén tomara ese lugar, un lugar que Dios quiso darle, pero que lo hizo a través de David. Pero inicialmente Silo era el centro de adoración, donde se estableció el tabernáculo y el arca del pacto, después de la conquista del pueblo del territorio de Canaán. ¿Se da cuenta? Para ellos sí era importante, ¿sí? Para ellos sí tenían claro qué lugar era, cuál era su ubicación y qué había pasado con él. Este lugar estuvo vigente hasta
tiempos cercanos a que David ejerció su liderazgo y su gobierno, porque él hizo trasladar el arca, todo esto, a Jerusalén. ¿Sí? Obviamente estoy comprimiendo eventos que tomaron décadas, ¿no? Pero entendemos, por ejemplo, que ¿qué sería? El penúltimo juez de Israel, que fue Elí, porque sabemos que Elí ejerció sacerdocio y fue juez de Israel, hizo su trabajo y le secundó o le sucedió Samuel, no los hijos de Elí, porque sabemos que los hijos de Elí pues tuvieron una conducta que le impidió al Señor dejarles continuar con el privilegio, a pesar de que ellos lo tuvieron. Entonces, por ejemplo, Elí vivió en Silo. Samuel se crió en Silo. ¿Sí? Hoy en día, pues, Silo es una pila de ruinas, digamos, que está en un cierto sector de Cisjordania, Palestina, ¿sí? Aproximadamente unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén, pero eso antes era territorio todo conquistado por Josué y en el que se estableció. Y esto es importante porque ¿qué le ocurrió a Silo? Y lo que dice el Señor es básicamente por la corrupción, por el pecado, ¿sí? Por la mala gestión de quienes estuvieron ahí en sus labores de líderes espirituales y también del pueblo, ese lugar, ese centro de adoración fue despojado, devastado y digamos, se le quitó el privilegio, porque mire esto, aquí hay que entender algo. Silo pudo perpetuarse, digamos, ¿sí? Hay que entender que el Señor no es que sea como obsesivo con las cosas, no es que Jerusalén y Jerusalén, no, ¿sí? Permitió que estuviera en Silo, ¿sí? Y es como que esa condición de ser el lugar donde se hacía la gestión de las cosas santas, de donde se emitía los conceptos de la verdad, los conceptos de la justicia, porque mire que los jueces no hacían otra cosa que eso, de acuerdo a las leyes de Dios. La gente iba hacia allá. Yo me imagino Silo, un lugar que fue tomando cierta corpulencia comercial incluso. ¿Por qué lo digo? Porque la gente iba hacia allá. ¿Dónde está el juez? Está en Silo. Vamos a hablar con el juez para que nos ayude con este conflicto que tenemos, que tú quizá me defraudaste o hiciste algo. Vamos allá. Iban a Silo. ¿Sí? Entonces, usted sabe que esos lugares se comienzan a volver interesantes desde todo punto de vista. La gente pone su hostal ahí, su casa de paso, su comida para atender a la gente, ¿sí? Es decir, era un lugar que tomó visibilidad, relevancia. Ahí estaban los jueces, ¿haciendo qué cosa? Impartiendo justicia. Bueno, en algunos momentos pues ni a eso se llegó, ¿sí? Pero entonces el Señor anuncia que así lo va a destruir debido a la corrupción del pueblo y los sacerdotes, ¿sí? Y en esas luchas que hubieron entre naciones, Silo fue devastada puntualmente con los filisteos, ¿sí? Y hasta ahí llegó el asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué quedó de Silo? Solo ruinas. Pero la gente conocedora de la historia, que eran los de Judá, los de Jerusalén, los de Israel, sabían lo que había pasado. Es como que a nosotros nos hablen de pueblos comunes, de nuestra historia nacional y que nosotros sepamos lo que pasó en X o en Y sitio. Por ejemplo, ustedes, si les digo armero, ustedes, si no estaban vivos en ese momento, pues saben, ya se los han contado, ya lo han visto, ya lo saben. Es un lugar, ¿sí? Y se saben lo que ocurrió, ¿sí? ¿Por qué les digo de armero? Porque en estos días que hubo estos deslizamientos, se me hacía parecido un poco las imágenes, ¿no? Que de esas avalanchas, obviamente, pues, bastante más contenido lo que pasó acá. Sin embargo, ya se considera una calamidad en los corregimientos donde le ha afectado. Pero
se me hizo parecido con las fotos que vi y todo eso, con las imágenes que vi, dije, eso se parece como a esa situación. Pero entonces yo se los digo y ustedes lo identifican. Y sabe una cosa, la psicología social se construye alrededor de eso. Por ejemplo, la gente sabe que no es que sea muy conveniente, o sea, que tiene que pensársela bien dónde es que va a emplazar su casa, dónde es que va a emplazar un pueblo. Porque donde un pueblito esté en el canal de drenaje, digámoslo así, de un volcán o de un río acaudalado y todo eso, ya. ¿Y por qué es? Porque eso queda en el consciente colectivo y se comienza a considerar y dicen, no, aquí no podemos porque esta es zona peligrosa, porque aquí puede bajar una avalancha, porque aquí queda un volcán y todo eso. O sea, es algo significativo. ¿Sí? Ahí están, creo que hasta el día de hoy, esas ruinas. Algo similar pasaba. A la gente le mencionaban Silo, imaginaba los sucesos que le derribaron y los sucesos que la destruyeron y la despojaron de su gloria, ¿sí? Y la convirtieron a una pila de ruinas de nula importancia, cuando tuvo toda la importancia, porque un lugar religioso como este, pues tiene total importancia. ¿Qué se puede pensar? Que Ana pudo haber orado allí. ¿Estamos de acuerdo? En Silo, mire. Y así la gente hacía sus trámites allá. Es tremendo esto, ¿sí? Entonces pasaba eso. Ahora, en la palabra de Dios para todos dice esto, mire, me llama mucho la atención, dice, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y la otra versión, la que les decía, la palabra de Dios para todas, dice, y convertiré a esta ciudad en un modelo de maldición. Ahí ya es otra cosa, porque significa que el Señor va a calcar la forma en la que, o va a utilizar el modelo, la ilustración de un evento para advertir. ¿Sí? Eso debió ser de consternación para algunos, aunque finalmente no cambiaron sus caminos, debió ser. Es como que a uno le digan cosas, ¿no? Como, sí, cosas de la historia nacional, son modelos de eventos. Eso, no es más. Entonces para ellos el Señor dice, yo voy a poner esto como modelo de maldición, ¿sí? Y mire, y la Biblia usted va a ir encontrando que hay muchas situaciones parecidas, ¿sí? Muchas formas en las que la maldición se establece, con ciertas similitudes, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso en la Escritura que Dios advierte que una persona, yo no recuerdo quién es, creo que es el Joab, a ver, Joab hijo de Sarbia. Vamos a ver si lo encuentro, porque la verdad no pensé que yo iba a tocar ese tema y de pronto nos dio un poquito de trabajo. Pero cuando el rey David está dando instrucciones a Salomón, y por ahí si alguien me puede ayudar a encontrarlo, me haría un gran favor. Cuando David está dando instrucciones acerca de Joab, dice cosas muy tremendas, ¿sí? A ver si lo encontramos. Si alguien lo encuentra. No sé, voy a ver. Le está hablando a Salomón y le dice tal esto y tal otro, y con respecto de Joab, bueno. Ese está de pronto bastante intrincado para sacarlo ahorita. Vamos a verlo. El rey David se pronuncia respecto de eso, ¿no? Vamos a ver. Y David, bueno, es príncipe de su pueblo. De pronto se nos va a embolatar ese. Si alguien lo encuentra, el cuarto jefe para... No sé.
¿Cuál? Eso, muchas gracias. Siempre me ayudan cuando me ayudan a encontrar. Pero no, segunda de Samuel, no me dices, ¿no? Segunda de Samuel, muchas gracias. 13, 3:28, muchas gracias. Bien. Cuando David supo de esto, dijo: inocente yo soy de mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Sí, mire esto. Sí, gracias, ese era, precisamente. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo. Y está hablando un pesadísimo de las cosas de Dios. Él sabe que Dios establece unas marcas en la gente, en los pueblos, unos modelos. Dice, te portas como, si eres idólatra como ese pueblo, esa es la marca. Si eres promiscuo como este otro pueblo, esta es la marca. Si eres rebelde, por eso dice que los rebeldes andarán en tierra seca. Mira, interesante, ¿sí? Esta es la marca, ¿sí? Y dice, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. ¿Qué significa? Que en el caso de la descendencia de Joab, iba a estar presente siempre unos acontecimientos que cualquiera que los veía decía, qué desafortunado han sido estos chicos o estas personas. Y era la maldición que Dios había autorizado a su autoridad dar, porque el rey David es indudable que tiene la autoridad para declarar eso. En otro caso que vemos, que Noé declara sobre Cam, unas palabras fuertes, ¿sí? Y al final nosotros estamos en un modelo de maldición también. O sea, la humanidad entera está eso. Por eso bien lo dice el himno hermoso de nuestra patria que dice, la humanidad entera entre cadenas gime. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque Dios le dijo, le estableció al mundo ganarse el pan con el sudor de la frente y una serie de maldiciones que acompañarían a la raza humana por la caída, por el primer momento de desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Al final, las generaciones solamente van a ser el resultado de esos modelos de maldición que se van a ir calcando en las vidas de sus antepasados. Por eso usted no sabe, pero usted de pronto tuvo entre sus abuelos o entre sus antepasados una persona diligente y eso marcó el rumbo en un sentido diferente. También pudo tener a un impío, un derrochador, pudo tener a un idólatra, y es muy probable que eso haya sido así. Usted no sabe, pudo tener un asesino, ¿sí? Pudo tener cualquier cosa. Y por eso es que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque si nos ponemos acá a trazarle todo digamos, el historial espiritual, no vamos a encontrar sino maldición sobre maldición sobre maldición sobre maldición sobre la inicial maldición que le fue dada al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que nosotros sabemos, la palabra de Dios dice que de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, dice en Hechos, cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas. Y nosotros sabemos que nosotros tendríamos que poder, si fuéramos muy competentes y tuviéramos la posibilidad, deberíamos rastrear a ver de dónde es que somos nosotros. Ya nosotros somos una mezcla de mezclas sobre mezclas, ¿estamos de acuerdo? Pero uno debió haber salido de algún lado, de los semitas, de los de Cam, de los de Jafet. Esos en las 3 linajes que poblaron la tierra, ¿estamos de acuerdo? En una segunda oportunidad que le dio al hombre. Ya no sabemos. Nuestras facciones, ya ni siquiera eso no es suficiente, porque ya nuestras facciones pueden estar más confundidas que quién sabe qué, ¿sí? Lo cierto es que el modelo de maldición que el Señor dice que le va a dar a Judá es el modelo de Silo. Y es
y le cae perfecto, porque obviamente tienen que darse unas circunstancias. ¿Qué parecido tiene Jerusalén con Silo? Pues que Jerusalén se volvió el centro de adoración, donde estaba el templo. En los días en los que Jeremías hablaba, estaba el templo. Ahí estaban los sacerdotes. Ahí estaba el centro también de gobierno. Una ciudad con cierto esplendor, por eso mismo. Y en sí mismo, el lugar donde está la presencia de Dios, esta parte es crítica, mis hermanos. Un lugar donde Dios se mueva es delicado, es muy delicado lo que ahí acontece. ¿Sí? Porque no podemos hablar de la caída de Silo sin hablar antes de su condición de privilegio que tenía. ¿Sí? Y la condición de privilegio es que la presencia de Dios estuvo en esa región, ¿sí? Por el orden que tomó, ¿sí? Y también en Jerusalén lo mismo. Pero el pueblo comenzó a llevarle las abominaciones al templo a Dios y la maldad. Por eso, mis hermanos, yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, hay un verso que dice acerca de los que estaban presentando sacrificios y Pilato los cogió y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos y la gente estaba toda escandalizada y le dijeron, Señor, ¿sí supiste lo que hizo Pilato con estos? Y el Señor les dijo, de cierto os digo que si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y obviamente no se refiere a idénticas circunstancias, sino que cuando una persona no está arrepentida, no hay otra cosa vigente en su vida que las maldiciones y modelos de maldición que ha tenido. Por eso es que usted ve, por ejemplo, qué difícil es romper una cadena de pobreza. Qué difícil es romper una cadena de fracasos en el hogar. Aún la parte de la salud se ve comprometida por toda nuestro componente genético y quién sabe qué más. Por eso, en los tiempos de Cristo, con algo de razón, ¿no? Los judíos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque en el pensamiento judío, que no tiene por qué ser reprobado del todo, se entendía la herencia espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Se entendía eso, la herencia espiritual. Entonces, en Judá y en Jerusalén se calcó lo de Silo. Dejó de ser el lugar donde la presencia de Dios estaba, fue devastada, fue reducida a ruinas, ¿sí? Utilizó Dios un hombre como Nabucodonosor para ejecutar ese juicio, porque no se arrepintieron, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? Las advertencias son, uno no debe ser tan insensible. Nadie quiere que le pase lo malo que otros le pasan. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno no le camina bien al Señor, ¿sí? Juega sucio, no vive dignamente en el llamamiento, ¿sí? Por eso dice, mirad que andéis como es digno del llamamiento con el cual fuisteis llamados. Mirad, eso es importante. Imagínense que a una persona que come la Santa Cena, tiene que ver muy bien ese punto, ¿sí? Mire esto, 1 Corintios 11:29. De tal manera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, ¿sí?, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso la Santa Cena, por ejemplo, tiene que tener una preparación hasta doctrinal. Si no, la gente dice, vese para acá como la hostia y sí, sin ningún problema, ¿sí? Pero la Santa Cena es delicada, ¿por qué? Porque
se supone que quienes la practican, mire lo que dice aquí, dice, discernimos el cuerpo del Señor. Le pregunto, ¿usted discierne el cuerpo del Señor? ¿Lo discierne? ¿Entiende qué significa eso? Sí. En el contexto del Evangelio, que por nosotros es partido su cuerpo, por nuestros pecados. Porque si usted, por ejemplo, hay gente que el Señor les advierte, les llama la atención, conságrate, les dice. ¿Sí? Y cuando hay, a ver, esta parte es complicada, ¿no? Pero cuando hay llamado, el Señor es muy celoso. ¿Sí? Dice, conságrate, sírveme, haz esto otro. Y la gente no. Está, digamos, manejando impíamente su vida. O un pastor, por ejemplo, hablemos de un pastor que no cuide del rebaño, por ejemplo. Un pastor que se aproveche, un pastor que atropelle la economía de las personas, por ejemplo. Un pastor que no haga un uso sensato de los recursos que Dios le pone a su disposición. Eso es delicado, mis hermanos. ¿Sí? Yo he visto pastores, pares míos, caer. ¿Sí? Porque el tema es que con las cosas del Señor no se juega. Y a veces, o sea, no en todos los casos, pero a veces sí. Mira lo que le pasó a X persona. Por andar de desobediente, por andar de rebelde, por andar de promiscuo a nivel espiritual, ¿sí? Por meterse donde no le corresponde. Por eso cuando nosotros entendemos esto y discernimos el cuerpo del Señor, nosotros tenemos que llevar una vida muy coherente si queremos la bendición. Atención a esto. Y si queremos los modelos de bendición, porque si en el caso de Silo se convierte en un modelo de maldición, indudablemente que hay modelos de bendición. ¿Sí? Por eso yo en algún momento tuve que tener mucha precaución en cómo conducirme con mi padre, porque yo sabía que ese era mi momento de meterme en algún modelo. Yo, pues lo digo así, ¿no? Que lo reciba quien lo quiera recibir, pero mucho de mi bendición personal es porque bendita sea mi roca en el momento en que tuve que desempeñarme. En ese momento, hace más de 13 años, yo escogí el modelo de Sem. Yo escogí el modelo de cubrir los pies de mi padre, de cubrir su desnudez. Lo escogí. Sí. Yo no sé, ¿no? La maldad que había en mí, que está en todos, me hubiese llevado por otros caminos. Pero también me sirvió mucho la edificación por años. Yo sabía que un día ese examen iba a estar en mi escritorio. ¿Estamos de acuerdo? Un día ese examen iba a estar en mi escritorio y yo tenía que vivir coherentemente, y en ese momento tuve que honrar, defender y muchas otras cosas. Otro modelo de bendición que creo que sería muy bueno que se dé en ustedes y en mí también, que se dé o que se acentúe, ¿no? Porque para la gloria del Señor yo siento que alguito de logro en ese sentido hay. Es el modelo de Mardoqueo, ¿sí? El modelo de Mardoqueo, porque nosotros no debemos estar afanados por las posiciones, como Amán, ¿sí? Amán es el enemigo del pueblo de Dios en el libro de Esther, ¿sí? Ese Amán era un trepador, ¿sí? Presten atención a esto, muchachos, porque pocas prédicas son tan prácticas como este, ¿sí? Vamos a ver si vemos algo acerca de eso, ¿no? Acerca de Mardoqueo. Pero el caso es que Amán
Amán estaba buscando el puesto, estaba buscando la visibilidad, estaba buscando la influencia, estaba buscando el enriquecerse, en llenar de gloria su casa y poner gloria en su casa, ¿sí? Y esa es una cosa que no debe estar en el creyente. ¿Estamos de acuerdo? No. Y quien menos lo perseguía lo obtuvo, eso, es Mardoqueo, ¿sí? ¿Por qué lo encontró? Porque él procuró el bien del pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, es que dice, pedid por la paz de Jerusalén. Y ve lo peligroso que está haciendo nuestro presidente, ¿sí? Que si él está dentro del sentir de que Israel desaparezca, ¿sí? Esos actos, mis hermanos, yo pues no puedo decir mucho porque al fin y al cabo pues es la autoridad, ¿estamos de acuerdo? Pero uno tiene que entender esto desde un juicio sensato, no por hablar, ¿estamos de acuerdo? Al fin y al cabo ya está encima, ¿sí? Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, ¿sí? Sean prosperados. No sé si vamos a encontrar, ¿sí? ese pasaje en el que se explica por qué Mardoqueo alcanza riquezas, gloria y autoridad. Hacia el final del libro de Esther está eso, ¿sí? De por qué lo alcanza, por qué lo logra, ¿sí? Pero yo no digo, pues, yo no sé, pero si yo vivo una vida de fe en la que el Señor vea que ese modelo se puede calcar, se va a calcar, ¿sí? Ojalá les esté hablando el Señor, mis hermanos, para que tomen fuerza para seguir y entender que esto se vive con coherencia. Y esto se vive muy, muy cuidadoso, porque un lugar donde el Señor se mueve, un ministerio, que hablamos las cosas de Dios y todo eso, en algún momento un modelo se tiene que calcar, ¿sí? Pues yo quisiera que el de Mardoqueo se calque en mí, ¿sí? Que recibió, no por el hambre de las riquezas, no, ¿sí? Sino como una señal de aprobación de Dios, cuando él tenía todo en contra. Luego entonces yo no puedo desconocer, por ejemplo, que hay casos de gente que ha buscado el bien de la iglesia, que ha buscado el bien del rebaño, que ha sido fiel, que ha guardado perseverantemente su lugar en el cuerpo, que ha honrado a la autoridad y el Señor lo catapulta, lo lleva y le da una visibilidad. ¿Sí? ¿Y qué se está cumpliendo? Un par de modelos de bendición que están ahí, el de Mardoqueo, el de David, el de José, bueno, muchos. ¿Sí? Muchos. Sí. Cuando uno está observando esas situaciones que se dan, ahí es donde el Señor le habla a uno y le dice, este es tu momento, a ver. ¿Sí? Por eso hay gente que de ustedes, está entrando en ciertos momentos de trabajo, de madurez, por ejemplo, de edad, ¿sí? Y que cuando tú eres niño, cuando tú eres niñito o niñita, pues tendrás que vivir unas ciertas condiciones, pero luego las cosas van a tener que ponerse, tú te vas a tener que definir, vas a tener que asumir una posición. ¿Alguna de ustedes, damas, señoras, señoritas, pues ya no señoras, ¿no? Las señoras ya no. ¿Sí? ¿No querría el modelo de bendición de Ruth? Sí. ¿Y qué significa eso? Dicen, porque alguna dirá, no, yo quiero trabajar y producir yo solita porque ahora las mujeres ya no lloran, sino que facturan, dice alguno. Sí. Así dicen ahora, ¿no? Entonces cualquiera dice, no, yo no, ¿sí? Pues el modelo de bendición de Ruth es que Dios la hace migrar de la mendicidad
a poseer, a ser honrada con el amor de un hombre noble. Aquí no estamos hablando de un hombre rico, porque por lo general los hombres ricos son malos con la gente y con su esposa también. ¿Estamos de acuerdo? Porque si algo hace el dinero, es también sacar lo malo que llevamos dentro, y lo malo no es poca cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor la honró dándole un techo digno, dándole visibilidad en el pueblo de Israel, el amor de un hombre que no le reprochaba por proveerle. ¿Estamos de acuerdo? No le reprochó por eso. Y ella no buscaba a ese hombre. Su Dios no era ese man. Pero Dios le dio. ¿Me entiende el modelo? ¿Sí? ¿Qué toca hacer para eso, mis hermanos? Usted tiene que seguir al Señor. Donde su presencia esté, usted tiene que correr con sus pies para allá. ¿Estamos de acuerdo? Y por años. ¿Sí? Y demostrar que usted honra al Señor. Y de pronto, no es que pase idéntico, pero se puede ver la bendición. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la gente quiere la bendición. Yo también la quise y yo también la quiero. Yo también la quiero. Porque mi bendición es estar cerca del lugar donde se habla la verdad. Mi bendición es un lugar, mi bendición es estar en el lugar donde está la presencia de Dios. ¿No le parece? Amén. Mi bendición es estar vigente ministerialmente. Tengo que cuidar mucho eso yo. La eternidad está bien, y por supuesto, pero de ninguna manera podemos desconocer que cuando tú vives en los principios, en la coherencia del temor y la sabiduría de Dios, pues en tu vida presente te van a acompañar bendiciones, dádivas, regalos. El Señor puede decir, mírenlo a Él. Cuando el Señor quiere eso, lo hace que lo vean a uno. Y lo vean y le dice, miren lo que le pasó a tal persona. Es mi mano sosteniéndolo. Es mi presencia respaldándolo. Son mis recursos en su favor. Son mis alas protegiéndolo. ¿Sí? Y en cambio hay otros dos modelos de maldición, porque si uno se pone de terco con el Señor y no camina y desobedece y se mantiene en los pecados y como en la desatención a la voz del Señor, si usted no es hijo, puede que no pase nada. ¿Sí? Pero si es hijo, seguramente sí tendrá alguna consecuencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la idea es que nosotros, pues como pueblo de Dios, pues vivamos, ojalá, porque nosotros sabemos que la gracia del Señor es multiforme, ¿cierto? O sea, y los dones y todo eso son multiforme, la multiforme gracia de nuestro Señor. Así dice la palabra de Dios. Entonces, que vivamos todas unas posibilidades de bendición. ¿Sí? Algunos verán en ellos algo parecido a lo de David, otros verán en ellos algo parecido a lo de Rahab, otros a los de Ruth, otros los de Ana. Y ahí vuelvo a poner esto que puse inicialmente. Ahí la Biblia sí que le deja de parecer aburrida a usted. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo dije al inicio eso, ¿no? O sea, que usted agarra a Jeremías y que dele y lo mismo y que voy a destruir y que voy a hacer todo. Pero cuando tú ves, por ejemplo, todo lo que le aconteció a Jeremías y a otros que estuvieron dentro de la escena, digamos, ahí es diferente porque el Señor te está dando un mensaje. Él quiere el bien para usted, hermano. Crea eso, ¿sí? Él quiere glorificarse en usted. ¿Sí? Ojalá pueda usted, le dé la fe para entender eso. Le dé la fe para hacer esos actos que el Espíritu le pone. ¿Sí? Alguien me dijo en estos días, me dijo, pastor, ahí le dejé unos huevos que yo siempre le pongo, pues por casi un compromiso moral. Le digo, bueno, hermano, ¿cuánto te debo? ¿Sí? Y él me dice, no, pastor, es mi privilegio y todo eso.
y sin que yo le pida ni le esté sacando información, me dijo, quiero contarle que el Señor me ha respaldado sobrenaturalmente. Se me han duplicado las ventas o algo así, dijo. Sí. Y yo digo, ¿está perdiendo o parece que el Señor le dice, dale por ahí, hijo, dale por ahí? Y usted me entenderá que yo lo que menos necesito son huevos, hermano. Sí, sí. Si yo, perdóneme, no se me va a ofender, yo como proteína fina, ¿sí? Y obviamente el huevo es fino, no, tranquilos, ¿sí? Pero, quiero decir, yo en la mesa puedo poner eso, ¿sí? Por años. No se trata de eso, no se trata de mi necesidad, ¿sí? Se trata que está siguiendo algo que el Espíritu le pone, porque nadie más se lo va a poner, ¿sí? Y lo hace, y el Señor le duplica, lo bendice, y todo eso. Pues uno no le queda otra que aceptar lo que el Señor está hablando ahí, ¿sí? Y pues la persona tendrá que decidir hasta qué punto lo hace. Si eso es de bendición, no va a ser ni una carga ni nada, y la persona lo va a hacer y va a sentir la respuesta de Dios. Porque la gente, mis hermanos, la gente tiene que tomar una posición frente a Dios y a sus cosas. Y eso es lo que lo va a bendecir, en todo. O lo que lo va a maldecir, y que conste que se los dije. ¿Sí? Y estamos hablando de algo tan serio como la salvación, pero también tan pasajero como lo de esta tierra. ¿Sí? ¿Qué importa? Y la condición del cielo no puede ser contradictoria con la situación de la tierra. ¿En qué sentido? En que cuando la bendición está, y de alguna manera se va a mostrar, y perdóneme que me extienda 1 o 2 minutos más. Pero, ¿qué posición asume usted? Pues si somos como Silo, ¿sí? Y yo comienzo a meter, por ejemplo, aquí un contenido profano, y comienzo a llevar a la congregación por unas sendas de mundanalidad, porque así hay pastores, y hay que orar para que eso no ocurra, pero ocurre, ¿sí? Y les bajo la mirada del cielo y se las pongo en la tierra y y entonces comienzo, yo voy a ser un modelo de Silo, ¿sí? No voy a ser un modelo de éxito en ese sentido. ¿Sí? Al final la Biblia, mis hermanos, no es otra cosa que un libro de modelos. Tome usted lo que su fe le permita. ¿Sí? Lo esencial es que usted tome la advertencia del Señor para escapar de la condenación eterna. Pero tome más que eso. ¿Sí? Que el Señor le puede incrementar, bendecir, proteger. ¿Sí? Confíen en el Señor, confiemos. Vamos a orar.